No quería empezar este video sin dar las gracias a la gente que vio el anterior. Muchas gracias, chicos. Y al final de este voy a dar algunos descargos. Anteriormente dije que el cine estaba en crisis por falta de ideas. Ahora se están viendo muchas adaptaciones de cómics y mucha gente cree que esto es uno de los síntomas del problema mismo. Pero en realidad, adaptar un cómics al cine hace tiempo que se hace. Si no, vean las primeras versiones de Batman. Eran películas de 15 minutos que se ponían en los cines antes de la película final. ¿Por qué digo esto? Porque se han hecho muchas adaptaciones a la pantalla grande de cómics. Desde el principio. ¿Por qué tomo el ejemplo de Batman? Porque muchas de las grandes películas que se están estrenando actualmente son de dos editoriales, Marvel o DC. Pero la industria del cómic tiene muchas editoriales en Estados Unidos. No solamente las conocidas, sino también varias independientes que de ahí salieron adaptaciones para la pantalla grande. Pero en esta lista no solo quiero colocar películas de Estados Unidos, sino también del viejo continente y de incluso Sudamérica. Así que no perdamos más tiempo y esta es mi lista de 5 películas basadas en un cómic que tú no sabías. Número 5. Aquí voy a hacer un poco de trampa porque la película que voy a hablar está basada en un personaje de la editorial DC. Supergirl, o Superchica como se conoce aquí en Latinoamérica, es un personaje de cómic de la editorial DC. Al igual que Superman, su primo, ella es una kryptoniana que al llegar a la Tierra se da cuenta que con el sol amarillo que nosotros tenemos ella obtiene superpoderes. Y decide emular a su primo colocándose un uniforme azul y rojo y protegiendo el bien y el estilo de vida norteamericano. No la gran cosa de la historia, pero con el éxito que tenía Superman 2 en 1983, decidieron hacerlo en 1984 la película Supergirl. Hecha por la productora TriStar Pictures, no tenía los derechos del personaje de Superman, por lo tanto él no aparecía en toda la película. Aquí se supone que tengo que decir la trama, es bastante buena, así que lo voy a decir muy rápido. Kara, que Supergirl vive en la ciudad de Kandor, en la zona fantasma, donde sobreviven otros kryptonianos. Ella tiene un artefacto mágico que, no sé, produce cosas, y escapa de la ciudad por tonteras de Peter O'Toole, uno como un artista. Ahí Kara va a la Tierra para recuperar el artefacto, que lo tiene una hechicera que lo utiliza para sus fines malvados, que básicamente engrupirse a un jardinero. La trama es más hueona, pero sirve para rellenar 1 hora y media que tiene que durar una película por lo menos en Estados Unidos. Obviamente la película fue un desastre comercial, porque más encima salió antes de tiempo un video con la película completa, así que en el mercado norteamericano ya existían copias piratas de la película antes que se estrenara. Aunque tenga su gran personaje y está avalado por una gran editorial, si no tienes una buena idea y buenos efectos, puede pasar al olvido. Yo solamente la he visto una vez en la televisión abierta, cuando yo era niño, tenía, no sé, 10 años. Así que háganse la idea de qué tan vieja es y que tan pocas veces ha aparecido. Y si la coloqué en el número 5 fue por una decisión personal, porque era colocar Supergirl o Meteor Man. Número 4. Una de las cosas que siempre he escuchado es que dicen que el cómic es para niños, por tramas infantiles, porque andan con mallas. La industria del cómic principalmente ha hecho muchas historietas para adolescentes y para niños, y se nota mucho. Pero también existe una gran tendencia para hacer cómic de adultos. Robert Crumb era un dibujante de la década de los 60 y que se hizo bastante conocido con su cómic de Mr. Natural, una parodia y una crítica mucho a la sociedad consumista de la década de los 60. Otro de sus cómics que se hizo bastante conocido en Estados Unidos era Fritz the Cat. En 1960 empezó a hacer la edición de ese cómic y era la historia de un gato antropomórfico, como Mickey Mouse, Pato Donald, que vivía en Nueva York de la década de los 60. Y como todo joven experimentaba la droga y el sexo, pero también hacía una crítica muy grande al racismo, a las diferencias sociales y a la lucha de clases que ocurría en esa época. Ahora hablemos de la película. La película es un fiel representante del cómic, donde Fritz explora el sexo y la droga y la crítica social de la misma manera en que se hizo en la obra de Robert Crumb. Aquí Fritz es un gato nihilista, que solamente le interesa el placer propio y no le interesan las preocupaciones de las otras personas, y por eso mismo empieza a buscarlo por todos lados, hasta que en algún momento él recibe una epifanía y decide que tiene que hacer la revolución igual que todo el mundo. Casi al final de la película se encuentra con un grupo paramilitar y se da cuenta que todo lo que él había pensado está equivocado y trata de volver a su vida anterior. La película es muy buena, yo la recomiendo mucho. La coloqué como número 4 simplemente por un pequeño detalle. En Chile se estrenó en la época de los videoclubs y muchos padres la llegaron a ver en la zona de las películas infantiles. Ustedes ven la carátula y se van a dar cuenta por qué. Varios amigos les pasó que para su cumpleaños y para mantener entretenidos a los niños les pasaron esa película y dejaron tranquilos a los cabros viéndola. Hasta que empezaron a llegar estas partes.
Ustedes se darán cuenta que no es muy buena idea empezar a hablar del sexo con los niños de 5 o 6 años, mostrándole cómo un gato se acuesta con un cuervo. Eso hizo que la película de Flip the Cat, que podría haber pasado sin pena ni gloria en Chile, se hiciera más popular, porque todo el mundo quería ver la película en que un gato tenía sexo con otros animales. Actualmente con series como South Park es normal ver ese tipo de relaciones, pero para otra época, como en mi caso, eso era algo que no lo veías todos los días. Y ahora se encuentra en el número 4 más que nada por nostalgia, y acuérdense del nombre, Robert Crumb, porque lo van a ver más adelante en la lista. Far out. Número 3. Si le preguntan a cualquier persona que le guste la literatura sudamericana quién es Roberto Fontana Rosa, lo más probable es que le diga que es un gran cuentista, escritor y periodista argentino. Él ha escrito libros y cuentos y ha publicado como periodista en diferentes medios latinoamericanos y europeos. Pero también ha escrito cómics. Se hizo conocido por Inodoro Pereira, un personaje indígena que hablaba mucho de la contingencia nacional en Argentina, el equivalente a la Mafalda, pero un poquito más maduro. Pero su personaje más conocido se empezó a publicar en la década de los 70 en Colombia, Buggy el Aceitoso. Un ex veterano de la guerra de Vietnam, machista, homofóbico, le encantaban las pistolas como Harry el Sucio. Obvio que en Colombia era uno de los personajes favoritos, si todavía como el término aceitoso se utiliza mucho en la política. Y en el 2009 se estrena en Argentina su película. Siempre habrá alguien a quien golpear duro. Buggy es un asesino que es contratado para matar a un testigo clave en juicio contra un capo de la mafia. Cuando no aceptan pagar $1 millón para matar a la testigo, Buggy no encuentra nada mejor que secuestrarla y con eso cobrar el $1 millón al capo. Él, para matar 2 pájaros de un tiro, contrata a varios asesinos profesionales que empiezan a buscar a Buggy y a la testigo para matar a los dos. A pesar de que es de animación, no es para niños, así que les recomiendo mucho verla con personas adultas. Oiga, ¿tiene dinero para una hamburguesa? Abre tu maldita boca y cierra los ojos. Y ahora, quítate de mi vista o comenzaré a maltratarte. A pesar de que en el cómic él dice mucho más garabatos e improperios contra homosexuales, pacifistas, incluso mujeres, la película se suavizó un poco más ese punto. Pertenezco a la comunidad racista más numerosa, la que detesta a los pobres. Pero aún así tiene suficiente violencia como para poder decir que un buen representante del cómic mismo. E incluso hasta a Roberto Fontana Rosa le gustó en su época. La coloqué en el número 3 por lo siguiente, porque a pesar de ser muy buena la adaptación de Buggy el Aceitoso, simplemente es una película de balazos y sexo, así que para cagarla era muy difícil hacerlo. Hay que colocar solamente lo mismo que estaba en el cómic, colocarlo en la pantalla grande, y eso lo hizo la película Buggy el Aceitoso. Muy buena, excelente, pero no llega para más allá del número 3. Número 2. ¿Se acuerdan los que le dije en Flip the Cat que recordaran el nombre de Robert Crumb? Bueno, aquí va a aparecer de nuevo. Harvey Pekar es el creador y guionista de la serie American Splendor, una saga de cómics que empieza en 1976 y termina el año 2008. Sin grandes adornos, Harvey Pekar en American Splendor solo coloca su vida. Pequeñas historias como ir a comprar el pan, encontrarse con una amiga y volver, o compañeros de trabajo que empiezan a dar teorías acerca de ciertas películas para después desarrollarlas más. Mucha gente leía el cómic, incluso fue invitado un par de veces a algunos talk shows en Estados Unidos. Lamentablemente en el 2008 se publicó el último número coincidiendo con la muerte de Harvey. Y a mí me da pena, yo leí varios de esos cómics y eran muy buenos. Pero antes de eso, en 2003 se estrenó la película American Splendor, que no es la película basada en los cómics, sino más bien la historia de Harvey Pekar en el momento en que empieza a decidir escribir la serie como guionista, hasta el momento en que se estrena la misma película. La película como tratamiento es muy buena, no solamente cuenta la historia con el actor Paul Giamatti que hace de Harvey Pekar, sino hay momentos de transición donde aparece el mismo Harvey hablando con el actor acerca de diferentes momentos de la vida e incluso aparecen diferentes amigos que aparecen en el mismo cómic. Right here in beautiful Cleveland, Ohio. There had been times I felt lonely because a lot of times it was just me and my grandmother. And I'll just be sitting in my room all day watching television. Es una película de ficción, es una película autobiográfica, es una película de adaptación del cómic, la tiene de todas.
Personalmente una de mis películas favoritas, simplemente porque cuenta la historia de un tipo que empieza a escribir cómics, se empieza a conocer gente como Robert Crumb, que empieza a ayudarlo a hacer los dibujos, porque Harvey no tenía ningún talento como dibujante. Simplemente la historia de un tipo común y corriente que a la gente le empezó a gustar. American Splendor es la prueba de que las buenas películas vienen de una buena historia y que las buenas historias pueden estar en cualquier lugar. Y el número 1 es... Al hacer esta lista no estaba seguro que iba a colocar entre el número 5 y el número 2. Hay demasiadas editoriales independientes y versiones de películas basadas en un cómic que las opciones eran casi no infinitas, pero había muchas como para poder darse el gusto de elegir. Pero en el caso del número 1 yo tenía claro que iba a colocar Persepolis. Y antes de comenzar, me gustaría aclarar que ni el cómic ni la película lo considero que estén a favor o en contra de Occidente o de la religión musulmana. Simplemente es una historia de una chica. Persepolis es un cómic escrito y dibujado por Marjane Satrapi, que fue editado alrededor del año 2000. En los 4 tomos que consiste la historia de Persepolis se cuenta la historia de Marjane, que vive alrededor del año 1979 con 10 años en Irán, donde estaba ya una monarquía del Shah. Para la gente que no sepa, que incluso yo tampoco sabía, el Shah era una monarquía más tirada como dictadura que estuvo muchos años ahí en Irán, hasta que alrededor de la década del 60 hubo un golpe de estado y se transformó Irán en una república musulmana. Los padres de Marjane eran de clase media alta y tenían cierta influencia en el gobierno, así que al ver cómo estaba la revolución la enviaron a Europa con 14 años para que fuera educada allá. La experiencia no fue muy positiva para Marjane, ya que se dio cuenta cómo era el trato de la gente europea con los musulmanes y era más o menos alejada de la sociedad. Tiempo después ella regresa a Irán y se da cuenta que sus amigas la ven como un bicho raro, ya que tuvo la experiencia en Europa. ¿Ya te has acostado con un tío? Desde luego. ¿Y qué? ¿Está bien? Depende del tío. ¿Qué? ¿Te has acostado con más de uno? En ese tiempo ella también vivió una época de rebeldía, bajo el riesgo obviamente de que la policía religiosa la detuviese. ¿Qué puedo decir de esta película? No defiende ni la parte occidental ni ataca a la gente musulmana. Simplemente es la historia de vida de una chica que se transforma en mujer y que encuentra que donde estaba viviendo ya no era el lugar que ella recordaba y que amaba. Yo les recomiendo que la vean. Es una película muy interesante, está súper bien dibujada y la historia se cuenta bien nivelada, tanto la parte oscura como la parte light, donde en realidad contaba todas las fantasías de la infancia. Bueno, y estas fueron mis 5 películas que estaban basadas en un cómic que quizás tú no sabías. Ojalá nos estemos viendo más seguido. Voy a tratar de que estos videos sean con cierta regularidad y que lo disfruten tanto como yo disfruto grabando y armando. Así que cuídense y que nos estamos viendo para la próxima, que sea lo más pronto posible. Chao. So why don't you kill me? Soy